familia en Cristo. La verdad que es un gozo para mí en este día poder compartir junto a ustedes. Me presento, soy el pastor Fernando Negrón de la ciudad de Puerto Varas, al sur de Chile, y es para mí una honra, es una bendición poder ser una voz más en esta convocatoria del Espíritu, en expansión, multiplicación y conquista, este tercer congreso internacional. Para mí es un gozo poder participar junto a usted. Así que vaya mi saludo y abrazo para el pastor anfitrión, Ademir Rojas, y toda la congregación y todos los que van a escuchar, todos los que van a ser edificados por esta palabra. Así que contentísimo de poder participar y expectante a todo lo que Dios en estos días por su Espíritu nos va a hablar. Tengo una carga del Señor en mi corazón. La verdad es que he venido hablando a la congregación acá en Puerto Varas, Chile, acerca de la iglesia, de la edificación de la iglesia, de lo que es la iglesia. Y eso me gustaría en este día poder compartir con ustedes una palabra del Señor, una palabra direccional, entendiendo que somos una voz más que suma dentro de todas las voces que el Señor ha levantado y que van a edificarle en estos días. Por el Espíritu percibimos que esta es la palabra para este tiempo. Como palabra introductoria quiero leerles en Mateos 16, capítulo 16, versículo 18. Mateos capítulo 16, versículo 18. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero colocar énfasis en mi iglesia. El Señor definiendo de manera posesiva, dejándolo claro que es su iglesia, no la cosmovisión que nosotros tengamos de ella, no los intentos que nosotros tengamos de ella, o las buenas intenciones o la estructura que nosotros le queramos dar, sino que se trata de Él, se trata de su iglesia, se trata de que Él tiene la estructura, tiene la voluntad, el propósito y la definición de esta misma. Quiero comenzar diciéndoles que la iglesia es definida por la vida de Cristo. La iglesia es definida por la vida de Cristo. En otras palabras, la vida de Cristo es la frontera y parámetros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, igual que nuestros cuerpos, todo aquello que no proviene de la vida no puede ser parte de dicha vida. Es cierto que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero todavía hay mucho en mí, en cada uno de ustedes, que no tiene lugar en su iglesia, porque, porque no tiene nada que ver con su vida o su cuerpo. Entonces, la iglesia no es donde yo le doy a Él algo de mí mismo, y eso quiero dejarlo súper claro. La iglesia no es donde yo le doy algo, le doy a Él algo de mí mismo, sino donde Él obra algo de sí mismo en mí. Es donde Él obra algo de sí mismo en mí. Entonces, para ver, para entender, para saber el funcionamiento de lo que es la iglesia, tenemos que ver a Cristo, porque Cristo es la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual nosotros somos su cuerpo. Por ende, en la cabeza está toda la dirección, está todo el propósito, está toda la estructura que nosotros como iglesia deberíamos expresar, manifestar de manera fidedigna. Entonces, para experimentar y funcionar como la verdadera iglesia, la vida de la iglesia tiene que ser revelada. La palabra clave es vida, la vida, toda aquella perspectiva, y esto debemos tenerlo súper claro, toda perspectiva del cuerpo de Cristo que no haya nacido en la luz de su revelación, nació en la oscuridad de mi propio entendimiento. Y a eso es lo que nosotros podíamos llamarle religión. A eso es lo que nosotros honestamente
sincerándonos, esa es la religión. ¿Qué es la religión? Es una cosmovisión humana, natural de lo que es la iglesia. O es una cosmovisión humana de donde salen estructuras humanas, donde salen definiciones humanas, conceptos humanos, de tal manera que eso le ha hecho un tremendo daño a lo que es su iglesia. Por eso puse énfasis cuando él dice, edificaré mi iglesia. Entonces, hoy día tenemos muchas ideas, actividades, ministerios, entendimientos, funciones, propósitos en la iglesia de hoy, pero que no tienen la vida de Cristo como su fuente y por consiguiente no son expresiones verdaderas de su cuerpo. Entonces, lejos está de nosotros criticar o señalar ciertas cosas, pero sí también por la palabra de Dios traer verdad para que podamos ser una expresión, como ya les decía, real, honesta, verdadera de lo que es la iglesia, porque el cuerpo, que es la iglesia, es simplemente la expresión, la manifestación espontánea, verdadera, de lo que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, así como nosotros mismos, nuestros cuerpos nos expresan mi mente, expresan mis deseos, expresan mi voluntad, así también lo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si entendemos que la iglesia, amados hermanos, si entendemos que la iglesia es definida por la vida, entenderemos cómo se edifica la iglesia o cómo se amplía la iglesia. ¿Sí? Si hemos visto que Cristo es la verdadera vida, definición y sustancia de cualquier realidad espiritual, especialmente de su cuerpo, comprenderemos que la única manera en la que Dios puede edificar su iglesia es revelar al que es la vida de la iglesia, que en este caso es Cristo. Dios edifica la iglesia solamente cuando aumenta los parámetros de Cristo en nuestras almas. La tierra a conquistar hoy día es el alma. Antiguamente, en el antiguo pacto, la tierra a conquistar era tierra física, pero hoy día la tierra a conquistar por el Espíritu es el alma. Entonces la iglesia se edifica, la iglesia crece, la iglesia aumenta cuando los parámetros de Cristo en nosotros, en nuestras almas, sufren un crecimiento, sufren un aumento, porque Él no edifica a la iglesia dándonos cosas que hacer como si la iglesia fuera un activismo, porque la iglesia no es que ustedes y yo realicemos actividades para Él, sino que Dios edifica su iglesia revelando aquel que es la vida de la iglesia, que es Cristo el Señor. Entonces, Dios no edifica su iglesia reuniendo mucha gente en un edificio, porque la iglesia no es mucha gente reunida en un mismo lugar ni con las mismas creencias. La iglesia es la vida de Cristo que llena su propio cuerpo. Por eso el Padre edifica su iglesia al revelar a su Hijo. Oramos para que estos sean días de revelación, para que estos sean días donde el velo sea quitado y donde podamos ver más claramente, podamos ser introducidos por el Espíritu en las profundidades de Dios, que es Cristo mismo, y podamos tener una expresión, podamos tener una manifestación y podamos ser un incremento no del reino nuestro, ni de nuestras expectativas, ni de nuestro yo, sino que podamos ser una expresión de este Cristo que nos habita, porque Él es la esperanza de gloria en nosotros. Entonces, entre más veamos a Cristo y seamos conformados a su imagen, más seamos conformados a su vida, a su naturaleza, a su voluntad, más crece la iglesia. Y en esto quiero detenerme porque habían dos personajes, Pablo y Silas, que llegaron a un lugar, a cierto lugar, y la gente decía, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Entonces tú te das cuenta que eran dos personas, pero dos personas que trastornaban el mundo, y hoy día somos miles, decenas, cientos, millones, ¿por qué no decirlo? Que el mundo nos está trastornando porque no hemos sido conformados a la imagen del Hijo. Entonces, entre más seamos conformados a la muerte de la cruz, entre más perdamos nuestras vidas en Él y experimentemos cada día su vida en nosotros, más se edifica la iglesia. Entonces,
Yo quiero que tengamos esto sumamente claro, hermanos, que el crecimiento de la iglesia no se puede medir o bajo las expectativas naturales o en lugares físicos, porque la iglesia no es algo de este mundo, sino que la iglesia es edificada a través de la revelación de Cristo mismo en nosotros. Entonces, hablando de este hermoso tiempo que estamos viviendo en este congreso, en esta convocatoria del Espíritu, hay que señalar y decir que el crecimiento de la iglesia es el incremento de Cristo en el reino de nuestras almas. Esto sucederá cuando la vida de la iglesia sea revelada y tome posesión de su tierra. La tierra a conquistar es el alma. En nuestras mentes carnales hemos tratado, hermanos, de edificar iglesia o el reino de Dios de muchas maneras, agregando ideas, esfuerzos, un montón de aristas, de estructuras, y siempre intentando actuar para Dios o por parte de Dios, y muchas veces lo que nosotros hacemos no es la obra de Cristo en nosotros, sino que son nuestras intenciones. Y nada va a suceder y nada se va a lograr si no nace desde la vida que es Cristo mismo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de la vida de Cristo. La iglesia es la expresión de este Cristo resucitado. La iglesia es la manifestación de una mente, de un propósito, de una voluntad, de una naturaleza, de una vida. Y esa vida es Cristo el Señor. Yo no sé si tú lo crees ahí en tu hogar, donde quiera que estés escuchando, pero la iglesia es el cuerpo de la vida de Cristo. Y hablando de la vida, porque la palabra clave es la vida, hablando de la vida, a la vida no se le tienen que dar estas cosas como estructura, organización o un plan, porque la naturaleza de la vida por sí misma contiene todas estas cosas. Entonces en sí misma tiene todo lo que necesita para crecer, para manifestarse de la manera correcta. Tiene en sí misma las estructuras, las expresiones y las formas para crecer de manera adecuada. Entonces, el punto es el siguiente. Vuelvo a decirlo, que la vida en sí misma tiene todo el potencial diseño para su propia manifestación y expresión. Se desarrolla por su propia cuenta y solo necesita administradores de crecimiento, y por eso que a la vida se le ofrece un entorno apropiado para su desarrollo, pero es obvio que no nosotros tenemos que organizar ni proveer ni controlar su crecimiento, porque la vida en sí misma tiene toda la estructura, tiene todo el potencial. Ya les digo por qué. Entonces la palabra clave aquí es vida. Cuando algo no tiene vida, mis hermanos, desde afuera hay que darle estructura, hay que darle organización para que ella llegue a tener una expresión total de lo que es. Porque si algo no tiene vida, no es más que una idea que necesita ser desarrollada, edificada y planeada para que alcance su expresión. Por ejemplo, si yo tuviera la idea de construir un edificio, digamos que un edificio para reunirnos, qué sé yo, los sábados nos reunimos acá. No es una idea mala en sí, pero es una idea muerta. Es decir, la idea no tiene vida propia. Por lo tanto, además de tener la idea, tengo que planear, tengo que organizar, tengo que supervisar la construcción de ese edificio. Si quiero que el edificio llegue a su total manifestación, tengo que agregar algo de afuera, tengo que agregar una estructura, una forma. Tengo que hacer un plan, y en cada paso de esa construcción consultar el plan e inspeccionar el crecimiento de esa idea que tuve. De nuevo, estas cosas no tienen mucho sentido para nosotros en el ámbito natural. Ustedes pensarían que yo estoy un poco loco si comprara un terreno, un montón de madera, tornillos, ladrillos, cemento, y no permitiera que nadie trabajara en ese edificio. Y cuando me preguntaran por qué nadie está construyendo el edificio, yo respondería, no, solo denle tiempo, eso va a crecer. La manifestación plena del edificio viene. Aquí tenemos el entorno perfecto. Obviamente eso es ridículo, hermano. ¿Por qué?
Otra vez, porque la palabra clave es la vida. Ni el edificio ni la idea tienen vida en sí mismo. Por eso es ridículo pensar que el edificio en sí mismo tiene su propia planificación, tiene su propia estructura para el crecimiento que esperamos. Eh, el otro lado es igual de ridículo, porque si yo tuviera un complejo plan arquitectónico y un montón de maderas, tornillos y clavos y herramientas, y usted se me acercara y me preguntara qué voy a hacer, y qué pensaría si yo le dijera voy a construir un árbol. Sí, tengo un plan, voy a construir un árbol, voy a edificarlo hermoso, enorme, de hojas verdes, de un tronco de gran tamaño, de dos ramas, una que dé al norte y la otra al sur, de raíces muy profundas, etcétera. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es obvio, no se construye un árbol, no se construye un árbol. Entendemos que el plan, que el diseño, que el potencial para la total manifestación de ese árbol está contenido en la semilla. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Ojalá, hermano, no sea obvio y me pueda explicar bien. Mi punto es que el crecimiento perfecto viene de la vida. El crecimiento completo es el incremento de la vida. Así como Dios hace crecer un árbol, así como Dios hace crecer una persona, así es como Dios hace crecer su iglesia. Y en eso debemos tener total claridad. Así que no estoy diciendo que las organizaciones y las estructuras sean malas, porque obviamente un árbol o un cuerpo humano tienen organización y estructura. Los árboles y cuerpos tienen una organización y una estructura muy importante y funcional, porque los cuerpos vivos no son caóticos. Y en cuanto a la iglesia es el cuerpo vivo del Señor Jesucristo. Por eso es muchas veces ridículo pensar que podemos agregarle estructura, que podemos agregarle planes, metas y diseño y organización a algo que contiene vida en sí mismo. Ese es el peligro de la religión, añadirle cosas, añadirle estructura, como que si en sí la iglesia no estuviera viva, como que si en sí la iglesia estuviera muerta y nosotros desde afuera tuviéramos que planificar, tuviéramos que levantar estructuras, ideas, tuviéramos que darle expresión, porque pareciera que en sí mismo no la tienen. No, señores. Si así un árbol crece por la vida propia que tiene la semilla, porque en sí la semilla tiene todo el potencial, tiene toda la estructura, tiene todo para que esa manifestación de ese árbol en vida se lleve a cabo. Si así nosotros pensamos en lo natural, tampoco deberíamos pensar así en lo espiritual. La iglesia sí tiene una estructura, la iglesia sí tiene un diseño, la iglesia sí tiene una voluntad para la manifestación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios edifica su iglesia, que es el cuerpo de su Hijo, al revelar en nosotros la vida, el plan, la estructura, el diseño y la plena manifestación que tiene en sí misma. Yo quiero que nos quede muy claro eso. No son puntos, no son un lenguaje, es la vida produciendo en nosotros el crecimiento. Los puntos, el lenguaje y muchas cosas nos han llenado de información, nos han llenado de un conocimiento informativo, pero que no nos ha permitido tocar la vida. Si en el Evangelio no hemos tocado la vida, verdaderamente no hemos tocado el Evangelio, porque el Evangelio es una vida. Siempre se trató de una vida, siempre se trató de la manifestación de una vida, de más que concepto, más que punto. Son días de la vida del Señor. Son días donde la palabra del Señor en nosotros son espíritu y vida. Él dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pan de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Siempre se trató de una vida. Entonces la iglesia es edificada sobre la roca de la revelación de Cristo. Él es la vida de la iglesia. Él es la vida de su propio cuerpo. Él es la vida de su propio incremento. Sí, la iglesia tiene un propósito, pero el propósito proviene de la vida. Sí, la iglesia tiene una forma, pero esa forma, esa estructura, solo
puede ser percibida cuando la vida la produce en nosotros. Sí, la iglesia tiene una expresión, pero dicha expresión está definida y contenida en la vida. Nosotros podemos intentar, hermanos, organizarnos, estructurarnos para imitar lo que pensamos o tener una expresión propia o un plan propio, pero no podemos darle a la iglesia un diseño que salga de nuestra mente o de nuestra interpretación bíblica. De verdad, no es asunto nuestro la expresión de la iglesia y del cuerpo de Cristo. No debemos preocuparnos por la manifestación de la vida, porque la vida misma en sí nos llevará a expresarnos, nos llevará a una manifestación honesta, verdadera, de lo que realmente es la vida de Cristo en nosotros. Mírese a su propio cuerpo. Su cuerpo no opina. Su cuerpo no dice su pie, mira, te voy a dar este consejo. Sus manos no te dicen a ti mismo, mira, te doy un consejo, sino que nuestras manos, nuestros órganos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo es una expresión, es una manifestación de la vida, de la voluntad, de la cabeza, de la mente, que en este caso gobierna nuestros cuerpos, que somos nosotros mismos, pero en la iglesia la cabeza es Cristo. Por ende, el que gobierna es Él, el que reina es Él, el propósito es de Él, la voluntad es de Él, todo es de Él, por Él y para Él. Alabado sea el Señor. Nuestro asunto es conocer la vida que Dios nos ha dado. Porque si conocemos la vida, vamos a experimentar en nosotros mismos el crecimiento, el diseño, el plan y el reino de Dios. Eso, amados hermanos, les abrazo a la distancia y que esto sea nuestro compromiso, que esto sea nuestro anhelo en el espíritu, que podamos ser una expresión total y completa de lo que es la iglesia. La iglesia es lo que proviene de Cristo. La iglesia es lo que proviene de Cristo, no lo que hacemos para Él. No lo que hacemos para Él. Nuestra meritocracia nos ha llevado a hacer muchas cosas, así como Marta y María, dos clases de hacer iglesia. Marta afanada en muchas cosas, en un activismo desesperado, y María a los pies del Señor, escuchando la instrucción. De tal manera que cuando el Señor, María le recrimina al Señor Marta le recrimina al Señor que su hermana María no le había ayudado, el Señor destaca a María y reprende a Marta. Porque ahí hay dos modelos de hacer iglesia. Una iglesia centrada en el activismo y donde yo hago cosas para el Señor, donde yo bajo ese activismo empiezo a hacer y hacer y hacer y me frustro y hay un montón de sinsabores producto del yo operando, de mi cosmovisión de lo que puede ser la iglesia, mis buenas intenciones, pero tenemos a María que se sentó a los pies del Señor y escuchó la instrucción, porque les vuelvo a decir, la iglesia es lo que proviene de Cristo, no lo que nosotros hacemos para Él. La iglesia es Cristo, no lo que intentamos ser para Él. Amén. Y lo que es Cristo, lo que es su mente, su perspectiva, su voluntad, no es algo que tengamos que adivinar o averiguar. Lo que es Cristo, su mente, su voluntad, surge naturalmente de la revelación y de la participación de su vida. Les vuelvo a decir, esto es tremendamente clave. Todo proviene de la vida. Todo lo que es Cristo proviene de Cristo. Todo lo que es su cuerpo proviene de su vida y su mente. No es Cristo si salió, en mi opinión, no es Cristo si surgió en mi buena intención, en mi propio entendimiento, si yo le di estructura, si yo le di organización, si yo le di expresión, porque la vida, la iglesia está viva y como alguien que está vivo contiene toda la estructura, todo el propósito y la definición para que se lleve a cabo en nuestros días. Simplemente yo oro para que nosotros como iglesia tengamos oídos al Espíritu y seamos una fiel representación, seamos un fiel incremento de esta gracia, de esta voluntad, de este propósito que es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Quiero decirles lo siguiente. Les hablaba de Marta. En Lucas 10, del 38
al 40, Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 40, dice, mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es la necesaria. Digan conmigo, una sola cosa es la necesaria. Y Marta ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros como Marta podríamos haber dicho, pero Jesús, hay tantas cosas que hacer. No es práctico solamente conocerlo a usted. Si yo no hago todas estas cosas, ¿quién las va a hacer? Esto demuestra muchas veces la ignorancia sobre la naturaleza de la vida, de cualquier clase de vida, porque la vida siempre vive, la vida siempre lleva su propia manifestación, la vida tiene en sí misma su propio crecimiento, estructura y expresión. Como muchas veces somos, hermanos amados, ignorantes de la vida, usamos el mismo argumento de Marta. Como no hemos experimentado mucho que la vida de Dios define y contriñe todas las cosas en el alma, no hemos experimentado la vida de Dios que lo cambia todo, no hemos experimentado que nos llena a Él con su luz, que nos mata con su cruz y nos gobierna con su voluntad, de tal manera que muchas veces por una ignorancia de la vida no podemos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y podíamos también decir como Cristo muchas veces dijo, no hago nada en mi propia cuenta, no hago nada por mi propia voluntad. ¿Cuántas veces los escuchamos en los evangelios? Entonces alguien sin entendimiento podría decirle, Señor, usted no hace nada entonces. Usted no tiene una vida práctica. A eso Jesús le respondería, no, yo siempre estoy siendo una expresión de la vida de mi Padre. Soy una extensión de su vida. Estoy contenido por su luz, gobernado por su propósito, lleno de su amor. Sí, yo hago cosas, pero no son mis cosas. Y mucho mejor que las cosas que hago es el hecho de que yo soy en mí mismo la expresión y la manifestación de mi Padre. Por lo tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué glorioso! Y el Padre grita desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. No dice, este es mi Hijo amado y estoy complacido con sus buenas obras. O este es mi Hijo y estoy contento con el ministerio o con las cosas que hace. No, porque como su cuerpo, eso es exactamente lo que estamos llamados hoy como cuerpo de Cristo. Como su cuerpo solo tenemos una sola responsabilidad, conocer la vida que Dios nos ha dado, porque la vida de Cristo tiene en sí misma todo el potencial, estructura, propósito y diseño para manifestarse y expresarse ante los ojos del Padre. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Debemos entender eso, amados, porque no se trata de nuestra iglesia, no se trata de nuestro reino, no se trata de nuestra voluntad, no se trata de nuestro propósito, ni de nuestras intenciones o imaginaciones, sino se trata de su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Se trata de su iglesia, se trata de su gracia, se trata de su voluntad, de su propósito, se trata de lo que Él planeó, se trata de su propósito eterno. Siempre se trató de Él, siempre se trató de Él. Él es la iglesia y la iglesia en sí misma, como tiene vida en sí misma, tiene todo el propósito y potencial para su manifestación. Oro al Señor que en estos ámbitos nuestro corazón tenga un vuelco a la vida. Que nuestro corazón realmente esté dispuesto a perder lo que llamamos nuestra vida, para ver y vivir por la vida de Cristo. Que nos perdamos en Él,
Lucas 9, 23 y 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la hallará. Vienen días de revelación de esa vida. Yo oro para que sean días de la revelación de esa vida. Desde el más pequeño hasta el más adulto sean invadidos, sean impactados por la vida de Dios. Alabado sea el Señor, porque ya resumiendo y terminando ya, quiero decirle que mi único anhelo, mi único objetivo a través de esta prédica es que entendamos que todo lo que realmente es parte de la iglesia proviene de Cristo. Es que mi único anhelo es que seamos confrontados por la vida, que podamos ser impartidos por esta vida, para que entendamos que todo lo que realmente es iglesia es lo que proviene de Él. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y el final. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nada mío, ni lo mejor de mí le sirve al Señor. Es más, Él me hizo nacer de nuevo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él no quiere maquillar mi vieja conducta. Él no quiere hacerme buena persona. Él no quiere mejorar mi conducta. Él quiere hacerme de nuevo. Él quiere que mi yo desaparezca para resucitar en Él. Y que la vida que yo viva no sea mi vida, sino que mi vida sea Él en mí. Simplemente yo un vaso de barro que lo contiene para que lo pueda expresar en donde quiera que podamos estar. De nuevo, les digo esto y terminando ya, todo proviene de la vida de Cristo. Y lo voy a repetir incansablemente y muchas veces, porque aunque estemos de acuerdo muchas veces con este concepto, si no se nos revela, no entenderemos esta realidad. Si no se nos revela, no entenderemos esta realidad y seguiremos funcionando en nuestra perspectiva, en nuestra voluntad, en nuestras buenas ideas, en nuestros conceptos, en nuestras estructuras, y más que edificar la iglesia y más que darle un sentido de avance a la iglesia, en nuestro yo nos dividimos, en nuestro yo competimos, en nuestro yo nos esclavizamos a estructuras humanas, porque solo la revelación del Hijo en nosotros, producto de su Espíritu, edifica. Solo la revelación de Cristo, solo el aumento de Cristo en el territorio de nuestras almas va a edificar una iglesia, va a hacer crecer la iglesia en y a través de nosotros. Nuestro mayor problema ha sido que no hemos conocido, no hemos profundizado, no hemos accesado a la persona de Cristo. Por ende, no conocemos la vida que define su cuerpo. En la mayoría de los casos, nuestro problema es que nunca hemos entendido que el cuerpo se define y crece por la revelación de la vida que es Cristo en nosotros. Aleluya. Pido al Señor que este sea un tiempo de la vida del Señor. Y yo oro para que podamos ser improntados por esa vida, para que esa vida indestructible que portamos, que es Cristo en nosotros, se nos sea revelada y arrastra su paso, mis queridos hermanos, pastores, amigos, que arrastra su paso todo lo que no es Cristo, porque lo que no es Cristo, lo que no proviene de Él, no edifica, no suma, no trae avance al reino del Señor, pero lo que proviene de Cristo, lo que proviene de la vida, edifica, nutre, incrementa a la iglesia donde quiera que esté. Cristo va a construir su iglesia sobre la roca de la revelación de sí mismo. Es por eso que cuando queda mirando a Pedro y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta revelación que carne ni sangre, ni ningún hombre te pudo revelar, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esa revelación de mí mismo edificaré la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Cuando Cristo se revela a sí mismo a nosotros. Yo oro, hermanos, para que seamos ministros y testigos de lo que vamos a ver, de lo que vamos a experimentar al Cristo
que nos habita, el Cristo siendo revelado, que seamos testigos de esa revelación en nosotros mismos. Y esta iglesia va a crecer si permitimos que los parámetros de Cristo aumenten en el terreno de nuestras almas. Ojalá que el crecimiento solo sea el incremento de la vida de Cristo en nosotros y nada más, porque si es el incremento de la vida de Cristo en nosotros, será un crecimiento real, será un crecimiento de la vida, será un crecimiento no ficticio, será un crecimiento no bajo los ámbitos y parámetros naturales, sino que será un incremento a la manera de Dios. Terminando ya, la palabra clave es la vida. Dios nos libre de un lenguaje, Dios nos libre de tener un conocimiento informativo, de manejar puntos y no fluir en la vida. Vienen días de la vida, vienen días de una expresión de la vida que no se aprende, que no se estudia, que no se manipula, sino que fluye espontánea. Mis manos, mis pies nunca fueron a una universidad para manos y pies, pero simplemente fluyen coordinados a mi mente, fluyen coordinados a la dirección, a la voluntad que mi mente les da. Pido al Espíritu Santo que nos revele eso, que nosotros podamos ser una expresión real, honesta, verdadera, espontánea, honesta de lo que es verdaderamente la iglesia, que por el Espíritu nuestros oídos se abran a su voluntad, se abran a su voz y que podamos ser fieles colaboradores, fieles administradores, fieles incrementadores de esta gracia que nos habita, que es Cristo en nosotros. Yo les bendigo, amados, donde quiera que estén. Para mí es un gozo tremendo, profundo, poder compartir esta palabra de lo que Dios está ministrando a mi vida y a nuestra congregación. Y pido al Señor que sean días de incremento de la vida de Dios en nosotros, que sean días de incremento de la vida de Dios en los jóvenes, en los niños, en los matrimonios, en los ancianos. Que esta generación que no tiene que ver con edad, sino con corazones rendidos delante del Señor, le permitamos al Espíritu Santo que cada día nos lleve más profundo en Dios, que nos lleve más profundo en la persona de Cristo. Así que les abrazo, espero que haya sido de edificación. Esto que les he podido compartir es algo que Dios está hablando en mi corazón. Y que dentro de todas las voces que Dios va a usar estos días, podamos ir sumando, podamos ir edificando a lo que Dios ya les está hablando. Simplemente mis palabras son confirmaciones para personas que están en el Espíritu percibiendo lo mismo. Y donde quiera que estés, en el país donde te encuentres, en la ciudad donde te encuentres, serás una expresión. La gracia de Dios va a correr como río a través de ti, a través de tu familia, a través de los tuyos. Yo oro al Señor para que sean esos días, sean estos donde Cristo, ese Cristo que nos habita, se dé a conocer a sí mismo, se revele a sí mismo en nosotros y nosotros podamos ser una expresión no nuestra, no de lo que yo quiero, no de lo que yo pienso, no de lo que yo estimo, porque ya no vivimos nosotros. Si pudiéramos hoy día citar a Pablo, si pudiéramos decirle a Pablo cuál fue el secreto, entre comillas, Pablo nos diría, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque al Evangelio, porque al yo no le resulta el Evangelio, porque el Evangelio es la negación del yo, para que muertos a esa realidad por el Espíritu, Cristo viva en nosotros y simplemente seamos nosotros una expresión ya no de nosotros mismos, sino de este Cristo que nos habita. Padre, gracias por este tiempo. Yo oro por todos mis hermanos que se están dando este tiempo para escuchar esta palabra. Te doy gracias por esta iniciativa divina, porque yo sé que en más de alguno estas palabras, Señor, van a producir crecimiento, porque tú eres el que da el crecimiento. Y yo oro para que todo ruido de este mundo, de nuestra carne, sea callado y que con más urgencia y con mucha, Señor, con mucha altitud, Señor, se escuche en nosotros la voz de tu Espíritu. Oro para que sean tiempos, Señor, donde tu iglesia sea una plena manifestación, no de lo que nosotros queremos, no de nuestras estructuras y cosmovisiones, sino que la iglesia sea una expresión
tuya, de tu mente, de tu naturaleza, de tu voluntad y de tu propósito. Gracias, Padre. Me uno, Señor, a los distintos edificadores que en estos días estaremos hablando, Señor, edificando a tu iglesia. Y pido, Señor, que por tu gracia tú produzcas el crecimiento en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, Padre. Oro para que sea un tiempo del incremento de Cristo en el reino de nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sean todos llenos del Espíritu Santo y de la posibilidad de Cristo. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Yo feliz de compartir con ustedes. Para mí es un gozo tremendo. Abrazos, Pastor Ademir. Gracias por permitirnos ser una voz dentro de esto que Dios te permite ver, de esto que Dios te permite disfrutar y hacer. Así que abrazos a todos. Les bendigo, cariños desde el sur de Chile y será hasta una próxima oportunidad. Bendecido.